Aquí estamos de nuevo con ustedes, ¿qué tal? Y en esta ocasión vamos a platicar de la Santa Cruz, porque cada año en septiembre recordamos la Santa Cruz. Me dirá usted, óyeme, no, el mayo, el 3 de mayo, ¿qué septiembre ni qué nada? Pues no, fíjate que hay dos celebraciones para la Santa Cruz, el 3 de mayo y el 14 de septiembre. Vamos a platicar de esas cosas con Alejandra Bricio Villarreal, que se encuentra con nosotros y va a platicarnos de esas dos fechas del 3 de mayo. A ver, Ale. Así es, muy buenas tardes, público. Yo creo que es muy importante recalcar que son dos las fechas que se celebran la Santa Cruz. El 3 de mayo es el 3 de mayo de 326 y en esa fecha es cuando la descubre Santa Elena. Santa Elena es la madre de Constantino, emperador, un gran emperador que él de hecho no era cristiano. Su madre era la que era gran devota de esta religión. Cuando ella le pide a su hijo que vayan a descubrir la Santa Cruz, a recuperarla, él con mucho gusto va y los dos se dirigen a Jerusalén, en donde después de una gran batalla es encontrada la Santa Cruz. Efectivamente, la Santa Cruz fue una gran reliquia, ya te imaginas la cruz de Cristo, el instrumento de nuestra redención. Entonces, había desde los primeros tiempos una gran devoción por la Santa Cruz, solamente que estaba perdida. Pero allá en el 326, fíjate, estuvo perdida 3 siglos. Y en el 326, Santa Elena, madre del emperador, le dice a su hijo, hijo, déjame ir a Jerusalén a buscar la Santa Cruz. Y así fue al principio, ya era principios del siglo IV, cuando Santa Elena viajó para Jerusalén acompañada de un gran grupo de personas que la ayudaron, embarcaron y llegan de Roma hacia Jerusalén en busca de la Santa Cruz. Y Santa Elena le pregunta a los patriarcas, a los sabios, a los ancianos de Jerusalén, a ver, díganme, ¿en dónde está la Santa Cruz? Y le contestaron, una tradición dice que hace 3 siglos San Pedro y los apóstoles con mucha devoción guardaron la Santa Cruz en el Santo Sepulcro. Así es, claro, no podía ser menos que San Pedro y sus discípulos hubieran colocado la Santa Cruz en un lugar donde él había muerto, muy cerca del Gólgota. Ahí estaba el Santo Sepulcro donde estaba sepultada la Santa Cruz. Pero esos ancianos y por tradición sabían que ya un siglo antes habían levantado ahí un gran templo a Venus, esa diosa, pues eran politeístas gran parte del pueblo, y ya tenía realmente más de un siglo ese gran templo ahí. Así es, ya tenía más de un siglo ese templo y Santa Elena, al descubrir que ahí era la ubicación del Santo Sepulcro, creyó que era muy importante, aunque consistiera en demolerlo, tomara lo que tomara, tenían que encontrar la Santa Cruz. Entonces ya estaba el templo de Venus y fue demolido. Lo dejaron así al ras del campo y empezaron la búsqueda con muchísima precaución, con muchísimo tiempo para lograr llegar hasta la profundidad y ver realmente y encontrar esa Santa Cruz. Una vez demolido el templo de Venus, las excavaciones para buscar el Santo Sepulcro fueron de otro tipo, fueron excavaciones arqueológicas. Mire usted, los arqueólogos no excavan con pala y pico, sino que excavan prácticamente a mano, cuidando de no destruir el tesoro que están buscando. Entonces, raso aquel terreno, comenzaron a hacer excavaciones y fueron descubriendo con gran alegría el techo del Santo Sepulcro y poco a poco fue apareciendo aquel lugar hasta que quedó descubierto y pudieron entrar al Santo Sepulcro. Qué alegría han de haber sentido a la hora que encontraron en principio la cruz. ¿Y cómo fue reconocida la Santa Cruz? Pues por varios elementos. En principio, sí. ¿Quieres decirlo? Sí, claro, es que los elementos eran muy evidentes, sobre todo en ese tiempo que era en que se perdían las cosas, en que veían algo y tenían que de verdad comprobar que era pues la Santa Cruz. Entonces se dieron cuenta que uno de los signos que estaban era
bueno, estaba la corona de espinas, estaba un clavo y más que nada estaba el titulum que es ciertamente pues muy reconocido, es muy propio de la Santa Cruz, y el titulum leía INRI. Eso, bueno, más que nada era un titulum, así se llama, que era casi de 80 centímetros, un metro largo. Estaba escrito en los 3 idiomas, en latín, en griego y en hebreo, y completo. Y decía, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, que quiere decir Jesús Nazareno, rey de los judíos. Usted verá que en las representaciones, arriba de la cruz ponen INRI. Y INRI son solamente las iniciales de esa frase, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Era costumbre de los romanos que cuando ejecutaban a alguien, le ponían arriba de su cruz el titulum, el letrero, la causa por la cual lo sentenciaban a muerte. Dimas y Gestas tenían un letrero que decía ladrón, y por ladrones los sentenciaron, pero el titulum de Jesús decía Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, pero eran 3 renglones, no son, el titulum existe, ahora les platicamos. Son 3 renglones, en latín, en griego y en hebreo. Y en los 3 idiomas dice lo mismo. Sí, y esa fecha fue el 3 de mayo del año 326, que no se nos olvide que fue cuando Santa Elena encontró en el Sagrado Sepulcro la Santa Cruz y los restos, el clavo, la corona y el título, ahí junto con las cruces de Dimas y de Gestas. Claro, sí. Y también podrán saber que una de las peculiaridades de esta época es que, como estamos diciendo, el título leía INRI, pero al leer esto los judíos pues obviamente protestaron, dijeron, este no es el rey, este no es el rey de todos los, bueno, el hijo de Dios, ¿no? Entonces el rey, el emperador que estaba en turno, dijo, pues lo escrito está. Poncio Pilato. Sí se quedó. Poncio Pilato, harto ya de tanta cosa, todavía después, ya crucificado, van y dicen, no pongas rey de los judíos, pon el que se hace pasar por rey de los judíos, y los manda a volar Poncio Pilato, dice, lo escrito está. Y esas palabras pues, fueron realmente proféticas, porque Jesús de Nazaret es el rey de los judíos y la Iglesia Católica es el nuevo pueblo de Israel. Bueno, y hablando de eso también, las cruces de Dimas y Gestas fueron encontrados. Acuérdense que Dimas fue el primer santo. Y bueno, pues Dios ya lo tenía en su reino. Quizás también Gestas, porque Dios no sataniza, incluso Dios perdona hasta en el último minuto de nuestra vida. Igual hasta Gestas ya está al lado de Cristo, ¿verdad? Desde ese momento. Fíjate qué interesante. Sí. Eso fue una sorpresa para Santa Elena y sus acompañantes, de que se encuentran la cruz de Cristo, pero se encuentran las otras 2 cruces. Y entonces, eso fue una sorpresa, que los apóstoles guardaron las 2 cruces, la de Dimas y la de Gestas. Efectivamente, Dimas, crucificado a la derecha del Señor, es el primer santo de la Iglesia Católica, un ladrón. Le hace falta en su cruz arriba un titulum que diga ladrón, ¿verdad? Y entonces ese Dimas defendió a Jesús, y a Gestas, que estaba a la izquierda de Jesús, él le dice, ni tú estando en el mismo suplicio tienes compasión de este hombre. Tú y yo estamos aquí por ladrones, pero este hombre no hizo nada malo. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le contesta, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El primer santo de la Iglesia Católica, un ladrón. Entonces, no les extrañó mucho ver la cruz de Dimas, pero la de Gestas. Entonces, fíjense qué bonito. La Iglesia no sataniza a nadie. Más bien canoniza. Canoniza. Sí, canonizar es decir, la Iglesia asegura que con toda absoluta certeza de que fulano de tal está en el cielo, es un santo, pero no sataniza, no dice de nadie que esté en el infierno. La Iglesia no dice que Judas esté en el infierno, y entonces la Iglesia no dice que Gestas estuviera en el infierno. La Iglesia dice que la misericordia de Dios es tan grande que en el último momento, en el último suspiro, la gente puede arrepentirse, y con eso basta para que Dios lo perdone. Y para muestra, pues ahí está Dimas.
Entonces se encuentran las 3 cruces, no se encuentran la cruz así completa, sino que se encuentran solamente los travesaños, porque la estípite, el poste vertical, ese poste estaba permanentemente clavado en el Gólgota para justiciar gente. Y en ese poste crucificaban a muchos, pero lo que guardaron, según la tradición, San Pedro y los apóstoles, fueron los travesaños de las 3 cruces. Sí, así es. Y de hecho cabe recalcar que comúnmente es retratado en el Via Crucis, de manera que se muestra toda la cruz. Pero en realidad fue el travesaño, como mencionamos, que es lo que iba cargando. O sea, todo lo que en el Via Crucis se ve es que Jesús iba cargando el travesaño en lugar de toda la cruz. Y ese travesaño, pues estaba claro que era el travesaño de la cruz de Cristo, y Santa Elena, para probarlo, hizo una prueba con una mujer agonizante. Sí, cerca de ellos estaba una mujer agonizante y acercó la cruz de Dimas, acercó la cruz de Gestas y no pasó nada, seguía más enferma todavía. Y a la hora que le acercó el travesaño de Jesucristo, inmediatamente se sanó. ¿Qué mayor prueba de que era una verdad lo que habían encontrado? Sí, ven en las imágenes de que se representa en el Via Crucis a Jesús cargando la cruz. No, Jesús iba atado de los brazos extendidos, atados con sogas al travesaño. El larguero ya estaba allá arriba. De modo que eso es terrible. En la primera caída, cuando Jesús cae de cara y no puede ni meter las manos porque lleva las manos atadas a ese madero. Sí, se llena de lodo la cara, se golpea la cara, así fue como después. En el manto de Turín aparecen rastros de lodo en el rostro del Señor, lodo de la primera caída. Entonces, pero eso se ha sabido después, que los arqueólogos y los historiadores nos enseñan las cosas, porque durante 2000 años pensábamos que se cargaba con la cruz completa. Y fíjate lo que sucedió después. El obispo Macario pidió cargar con esa cruz y llevarla por todo el camino que recorrió Cristo en el Via Crucis, y así fue. Y entonces se llevan en procesión por las calles de la iglesia la Santa Cruz, que acababan de descubrir. Sí. ¿Y qué creen? A medio camino se encuentran con un cortejo fúnebre. Así es. Este cortejo fúnebre llevaba el hijo de una señora viuda. Y bueno, qué mayor representación que fue también al momento en que colocaron la Santa Cruz encima de este hijo, vuelve a la vida. Resucitó. Así es. Otro milagro. ¿Se acuerdan del milagro de la viuda de Naín? Sí. Llegando al pueblo de Naín, Jesús se cruza también con el cortejo fúnebre de una viuda que iba llorando la muerte de su hijo único, y sin que ella le pidiera nada, Jesús se compadece y la mira con ternura y le dice: no llores. Y le manda al muchacho que se levanta y resucita al muchacho, se lo entrega vivo a su madre. Y eso es una escena hermosísima de los evangelios. La misma escena se repitió delante de Santa Elena. Fue Santa Elena la que se acerca con la viuda y le dice: no llores, y con mucha fe va y coloca aquel leño, aquella cruz de Cristo sobre el muerto, no sabemos de qué edad, y el muerto resucita. Entonces, después de ese par de milagros, no había ninguna duda de que fuera la cruz de Cristo. El par de milagros, el titulum, la corona de espinas, el clavo, las manchas de sangre. Entonces, con toda seguridad comenzaron a venerar la Santa Cruz. Dios es Dios de vivos, y por eso también resucitó a ese joven muerto, quien haya sido, y Dios quiere que todos estemos cerca de Él. Por eso este pasaje es bien importante, saber que Cristo aún en la cruz todavía ve por nosotros. Y algún día nosotros también hemos de resucitar. Cuando hablemos de muerte, siempre hay que asociar las dos palabras: muerte con resurrección. Cristo murió, sí, Cristo resucitó. Nosotros vamos a morir, sí, un ratito, porque luego después vamos a resucitar. Para la vida eterna, ¿verdad? Sí, Señor. Bueno, entonces Santa Elena se la llevó de nuevo a Roma.
regresó con esa cruz a Roma y con la corona y con el título y con el clavo que encontró. Ese tesorazazo que se encontró Santa Elena se lo lleva temporalmente a Roma para que estuviera en su lugar seguro. Así es, porque fue temporalmente porque Santa Elena se preguntó, ¿dónde debería ser el lugar que en la Santa Cruz debería estar? Y claro, Jerusalén siendo la ciudad en donde vivió y resucitó y murió Jesús, pensó que era, bueno, aparte para glorificar a la Santa Cruz, pensó que era, bueno, el mejor lugar para la Santa Cruz. ¿Qué lugar más ideal para venerar la Santa Cruz que Jerusalén? Señores, señores, Jerusalén es la capital del mundo, es la capital del mundo, siempre lo ha sido. Sí. Entonces fue por momentos que lo haya colocado en ese oratorio especial cesariano donde puso esa cruz. Bueno, eso es en su palacio de Roma, mientras construía en el Gólgota una basílica que se conserva hasta nuestros tiempos. Ahí está el Santo Sepulcro, la iglesia del Santo Sepulcro. ¿Cuántos de ustedes habrán ido a Jerusalén y han entrado a esa iglesia? Esa iglesia la construyó Santa Elena y la construyó para preservar el Santo Sepulcro y para conservar la cruz de Cristo. Y quiero comentar que también ya había libertad de culto en ese entonces, desde que Santa Elena fue a Jerusalén en busca de esa cruz. Ya tenía más de 15 años que se había hecho ese decreto de que iba a haber libertad de culto, ¿verdad? O sea, ya había mucho católico y lo respetaban, mucho cristiano, que no lo perseguían. Efectivamente, Constantino, emperador de Roma, con toda seguridad que a sugerencia de su madre, ya sabes cómo son las sugerencias de las señoras, entonces la madre le sugirió y entonces el emperador firma el decreto de Milán en el 313. Ese decreto de Milán permitía la libertad de cultos en el Imperio Romano. El que quiera adorar a Venus, a Zeus y a Júpiter, pues que lo adore, pero el que quiera adorar a Jesús, pues entonces que se haga cristiano. Entonces dejaron de perseguir a los cristianos. En Roma no hay ninguna iglesia durante los primeros 300 años, porque se escondían los cristianos en cuevas llamadas catacumbas y allá se reunían, porque estaba prohibido, era sentencia de muerte ser cristiano. Entonces el decreto de Milán fue en el 313. O sea, del 313 al 326, que ya Elena estaba emprendiendo el viaje a Jerusalén en busca del Santa Cruz, bueno, fueron 13 años en eso, con la felicidad que encontraron eso que siempre quiso, con ese amor y esa piedad que Santa Elena tuvo. Regresó con la cruz a Roma y ahí la conservó en ese oratorio mientras se construía en Jerusalén el templo para nuestro Señor. Sí, de la Santa Cruz. Y paradójicamente, 3 siglos después de nuevo, fue cuando fue saqueada por los persas, en el año de 614. Entonces, al pasar esto, bueno, o sea, Jerusalén es una joya, todo el mundo quiere ser el dueño de Jerusalén, claro, y ha cambiado de manos muchas veces, ojalá ya se acabe eso, pero en el siglo XX vimos cómo Jerusalén, que el siglo comenzó con Jerusalén en terreno jordano y termina el siglo XX con un Jerusalén propiedad del pueblo de Israel. Se creó el Estado de Israel y su capital, y para mucho orgullo pues es Jerusalén. Entonces pues Santa Elena quería que la Santa Cruz estuviera ¿dónde? Pues en Jerusalén, y efectivamente con gran pompa se llevan después la cruz de Roma, cruzan el Mediterráneo en barco y desembarcan en Tierra Santa, y con grandes honores se llevan la Santa Cruz y la ponen en el Gólgota, en el Santo Sepulcro, en aquella iglesia que construyó Santa Elena en el 326. Muere Santa Elena, pasa un siglo, pasan 2, pasan 3 siglos, y Jerusalén cambia de manos. Los persas llegan, les hacen la guerra, dominan, conquistan, toman la ciudad, la saquean, se llevan el oro y la plata de Jerusalén a Persia, pero también se llevan el tesoro de los tesoros, el mayor tesoro que guardaba el cristianismo en Jerusalén, la Santa Cruz. Y se la llevan a Ctesifonte, que era el imperio persa en ese momento. Era la capital. La capital del imperio persa, y la alejan de donde estaba y se la llevan. Ya habían pasado pues 6 siglos, ¿verdad? De eso.
Ya estamos en el siglo VI, Sí, fue en el 600 y pico, y seguiremos platicando esta historia, ¿verdad? Pero vamos a pedirle a Ilian, porque hoy está Ilian con nosotros, tiene una Ave María preciosa, es un intermeso, ¿verdad? ¿Es Mascani, Ilian? De Mascani, bellísimo, van a ver qué melodía. Mascani es famoso por esta melodía, el intermeso, pero es un Ave María. Y entonces Ilian, que es la que nos ilustra en cosas artísticas, nos dice, este intermeso es un Ave María y se las voy a cantar en el programa. Entonces con ustedes, Ilian cantándonos intermeso de Mascani. Estamos hablando de la Santa Cruz y ya vimos por qué celebramos el 3 de mayo la fiesta de la Santa Cruz, porque Santa Elena se encuentra la Santa Cruz en el Santo Sepulcro el 3 de mayo del 326. Pero también nos quedamos en que la cruz estaba en la capital de Ctesifonte, se llamaba, la capital de los persas. Y el emperador persa tenía la cruz a sus pies, era como el peldaño de su trono.
mostrando el desprecio hacia el cristianismo y el triunfo de los persas, estuvo en ese humilde puesto la cruz durante 14 años. Pero durante esos 14 años, el Imperio Romano estuvo luchando para reconquistar la Santa Cruz y le hicieron la guerra a los persas, no por conquistar Ctesifonte ni por les importaran los persas, porque querían recuperar la Santa Cruz. Sí, entonces fueron 14 años de gran lucha bélica y fue hasta después de esos 14 años que Heraclio, el emperador bizantino, recuperó la Santa Cruz de las manos de los persas. Entonces, imaginémonos el júbilo del pueblo romano, de todo el pueblo, al darse cuenta que la Santa Cruz iba a regresar a su casa en Jerusalén. Sí. Estaba de fiesta ese día Jerusalén, ya te imaginas. Sí, había una gran procesión seguida por multitudes llenos de algarabía, llenos de felicidad, porque la cruz regresaba a donde pertenecía, aquella templo tan grande, el templo de la Santa Cruz. Y en el camino que iban recorriendo como la vía de la cruz de Cristo, Heraclio pidió que él cargara la cruz, pero Heraclio vestía pues como un emperador, como un rey, cargado de oro, de plata, de botas pesadas, y no podía caminar ya por el peso de esa cruz, pero él seguía con la fatiga, con la lucha, como lucha uno por llegar al punto final, pero se derrumbó, se cayó. Y entonces alguien le dio un consejo, no sé, fue uno de los ancianos que le dijo que no cargara la cruz con tanto oro. Claro. Efectivamente fue el patriarca de Jerusalén el que le dijo al emperador, no puedes cargar la cruz porque vas vestido de Catrín, vas vestido de emperador, vas vestido de rey, y aquí nuestro rey es Jesús. Ponte ropas humildes y verás cómo entonces sí vas a poder con la cruz. La sencillez. Y así fue como le dijo, despréndete de todas tus vestiduras de emperador, de rey, sea un poco más humilde y vas a ver cómo se te va a facilitar, va a ser mucho más fácil cargar con la cruz que llevó el Rey Señor Jesucristo. Fíjense qué cosa tan bonita. ¿Se acuerdan de Simón Cirineo, el que ayuda a cargar a Jesús? El Via Crucis en Jerusalén tiene una bajadita, bajas del monte Sión, y tiene una subidita, subes al Gólgota, y donde comienza la subidita, ahí es la quinta estación del Via Crucis, y ahí es la estación de Simón Cirineo. Al pie del Gólgota, requirieron a Simón para que ayudara a Jesús, desataron a Jesús que estaba atado a la cruz, le soltaron los brazos y le dieron el leño aquel a Simón para que Simón lo cargara. Y Simón Cirineo subió el Gólgota cargando la cruz atrás de Jesús. Y durante siglos ha sido Simón Cirineo la envidia de muchos hombres y de muchas mujeres que dicen, caramba, qué ganas de que hubiera sido yo el que ayudara a Jesús a cargar su cruz. Pero Jesús nos dice, cada quien tiene su cruz y cada quien va a ayudarme a cargar su cruz. Cada quien es un Simón Cirineo. Les platico de Simón Cirineo porque allí, al pie del Gólgota, Heraclio, el emperador, lleno de un gran fervor por la Santa Cruz, se ofrece de voluntario, yo, emperador, quiero cargar la Santa Cruz delante de todos mis súbditos. Y ahí pasó donde, por sus ropas ricas, no pudo con la cruz. Se cambia de ropas y entonces Heraclio, el emperador, igual que Simón Cirineo, carga la cruz desde la quinta estación hasta la cumbre del Gólgota, en donde está el Santo Sepulcro y está esa iglesia que construyó Santa Elena, y entronizaron con gran júbilo la Santa Cruz de nuevo en su lugar donde debía de estar, en Jerusalén. En esa fecha, que fue precisamente el día de la Santa Cruz, el 14 de septiembre de 1628, es la exaltación de la Santa Cruz. Nomás que quiero hacer un pequeño paréntesis por lo que el emperador Heraclio hizo, precisamente, que se despojó de sus ricas vestiduras y de todo lo que llevaba él encima para poder cargar con facilidad, vestido de campesino, esa Santa Cruz de Cristo. Yo siento que en la vida es muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer, descargarnos de tantas cosas que nos oprimen, que no nos ayudan a cargar la cruz con más ligereza, y podamos nosotros seguir
con la cruz de Cristo hasta el final, hasta el Gólgota, hasta que nos toque irnos al cielo, porque creo yo que apegados a todas las cosas humanas no nos va a permitir nunca pues llegar hasta el fin al cielo con las manos limpias y bueno, dispuestos a entregar nuestra cruz como Él nos la dio, pues a cada uno nos da nuestra propia cruz. Ese es el mensaje de la cruz, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y que me siga. Ese es el mensaje de Jesús. Ahorita vamos a abundar sobre el mensaje de la Santa Cruz. Dejen de nomás de acabar de platicar la historia, porque aquella cruz, dije, los ancianos se juntan con Heraclio, el emperador, y dicen, espérate, el día de mañana nos van a volver a quitar Jerusalén. Sí. Y va a ir a parar a otras manos, y a lo mejor destruyen la Santa Cruz, a lo mejor la queman. Entonces, ¿qué hacemos para conservar la cruz, para que no se vuelva a perder? Sí, y es así como aprendiendo del pasado y de todo lo que había pasado con los persas, con la división de Roma, se dieron cuenta que era necesario y justo dividir la cruz, dividirla en 4 partes iguales. Sí, y 3 tramos, bueno, el travesaño horizontal, 3 tramos los colocaron en diferentes grandes templos que están en Jerusalén, ¿verdad? ¿Dónde están esos? No, están en Roma. En Roma. Hay dos tramos, 2 partes, 2/4 partes, están en Roma. Una en Santa María la Mayor y la otra en una iglesia de Roma que se llama la Santa Cruz de Jerusalén, en la Santa Croce de Jerusalén. Allí está la otra reliquia, el otro pedazo grande de aquel travesaño. Es un pedazo. Son maderos de 1 metro, sí, más o menos. Sí. Casi. Y entonces 2 pedazos están en Roma. El tercer pedazo en Constantinopla, que era la capital de los bizantinos del Imperio Romano de Oriente. Eran 2 imperios, pero eran amigos, eran socios, eran aliados. Entonces, en Constantinopla está esa otra parte. Y la cuarta parte, ¿qué creen que se les ocurrió hacer con la otra cuarta parte? Pues repartirlas en el mundo entero haciendo las reliquias, las partieron en pedazos como de un poco más grande que un palillo, unas estaquitas pequeñas y están bien protegidas y las repartieron en el mundo entero para que todos tengamos un pedacito de la Santa Cruz cerca de nosotros. Hay que buscar dónde, en ciudades muy importantes las repartieron. Porque es interesante saber que en cada ciudad importante del mundo, incluso en su ciudad, pueden encontrar uno de estos fragmentos de la cruz del Señor. Y pues qué fácil es ir a cualquier capilla que sea importante en su ciudad y que ahí se encuentre. Le recomendamos entonces que pregunte usted que nos escucha en tantas ciudades, no la capital del país, en muchas ciudades, prácticamente todas las ciudades importantes. Pregunte usted al obispo, ¿en dónde está la reliquia de la Santa Cruz? ¿Dónde podemos ir a venerar esa reliquia que fue el instrumento de nuestra salvación? Y ya verá cómo se conmueve uno cuando está enfrente a aquel trocito de madera que fue la cruz donde Cristo nos redimió. Sí. Después de platicar la historia de la Santa Cruz, vamos a volver otra vez atrás al mensaje de la cruz, aquello de que en la cruz hay lugar para 2. En la cruz, por un lado está un Cristo y el otro lado te está esperando. El otro lado es para cada uno de nosotros, y el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. La felicidad la encontramos cuando decidimos ya no buscarla. Ya la tenemos siempre, es un instrumento de nuestra redención. Todos debemos cargar la cruz sabiendo que es una cruz dada a nosotros. Nada nos da fuera de nuestras fuerzas, o sea, nada es difícil llevando la cruz con Cristo. Así es, y más como una cruz es verlo más que como un obstáculo, una oportunidad. Cada cruz que se nos da todos los días es una oportunidad de mejorar, de darse cuenta que es algo que siempre nos va a ayudar a ser mejores, aun si es algo muy difícil en ese momento. Darnos cuenta que es una oportunidad para ser agradable al Señor y para poder llegar al cielo. La Santa Cruz, escándalo para los griegos y locura para los judíos.
La Santa Cruz es el símbolo de los cristianos. Nos persinamos, nos santiguamos, se bendice con la Santa Cruz. Es el signo de nosotros, así como nuestros hermanos mayores tienen como signo la estrella de David y los musulmanes tienen la media luna. Cada quien tiene su símbolo. El símbolo de Jesús es la Santa Cruz. El que no carga su cruz no es digno de mí. No es digno así de mí. dijo nuestro Señor. Entonces, sí. El cristianismo es una religión de cruz, pero hay que salir a buscar la cruz, hay que salir del burladero para darle la cara a la cruz, no huirle a la cruz. Eso es contra natura, porque la cruz, el dolor por sí, a nadie le gusta. La cruz y el dolor, la mortificación suena a muerte. ¿A quién le va a gustar morir? Queremos vivir. Entonces a nadie le gusta la mortificación y a nadie le gusta la Santa Cruz, y tienen razón. Al que le guste la cruz por la cruz, el dolor por el dolor, así dolor pelón, eso es enfermo, se llama masoquismo. ¿Se llama masoquismo? Sí, al que le gusta sufrir. Esos son para que los lleven con el psiquiatra y le pongan y los metan a un manicomio, están enfermos. Son los que les gusta sufrir, les gusta ser víctimas. Ay, pobrecitos, están enfermos. La gente normal no queremos sufrir. Y entonces nos repugna la cruz, es natural, no te asustes. A todo mundo nos repugna la cruz. A Jesús le repugnó la cruz al grado de que sudó gotas de sangre en el Getsemaní y le decía a Dios Padre, si te es posible, que pase de mí este cáliz. Pero luego rectificaba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús, perfectamente hombre, como hombre le tuvo miedo a la cruz, le tuvo miedo a la muerte. No te preocupes si también a nosotros nos repugna la cruz, pero sin embargo nos enseñó a abrazarnos cariñosamente de la cruz y a vivir una cruz. Ahora, la cruz no quiere decir que nos vamos a dejar crucificar públicamente y hasta con clavos para salir en los periódicos, como a veces se hace. Muy mal hecho que se haga públicamente esas cosas. La cruz de cada día es vivir un espíritu de mortificación. Mortificaciones chiquitas, pero muchas, todo el día. Que ningún día pase sin tener la cruz. Vamos a buscar ejemplitos de esas mortificaciones. Bueno, eso le llamamos lucha ascética. Esa lucha ascética pues la debemos tener todos en la vida laical, sobre todo porque pues estamos en el mundo, pero podemos ir forjando una cruz fuerte y amar la cruz que Dios nos da, porque Dios nos da lo que nosotros podemos cargar, y es con pequeñas mortificaciones desde la mañana. Levántate, el momento heroico de levantarte cansada todavía, y así sucesivamente en el día, bañarte con el agua fresca, dialogar con los hijos en vez de gritarles, y poquito a poquito te vas cambiando un poquito el concepto de la vida cuando cargas la cruz con amor y con alegría, porque Cristo nos enseñó que el que ama carga su cruz. Claro, así es. Y haciendo un pequeño paréntesis y recordando la historia del Vía Crucis, podemos darnos cuenta que el Gólgota pues era más que nada la preparación para la crucificación. Entonces podemos traducirlo a cómo todos esos pequeños obstáculos que tenemos día a día nos van a ir preparando para algo mucho mayor, para algo que igual y se nos va a complicar en un momento más adelante en nuestra vida. Pero sin embargo, si nos enfrentamos día a día a pequeñas cositas, pues eventualmente nos va a ayudar a algo mucho mayor. Pequeñas cositas, muy importante, pequeñas cositas. La mortificación de nosotros los laicos, los que no somos religiosos, ni somos monjas, ni somos sacerdotes, somos laicos. La mortificación de los laicos son en pequeñas cositas. Ya se mencionó el minuto heroico. Pueden ser tan pequeñas como, por ejemplo, aguantarte la sed un ratito. En lugar de tomarme el vaso de agua ahorita, me lo tomo al ratito. Esa es una pequeña mortificación. Esa es la cruz que Dios, pero hacerlo por amor, para acordarnos de Jesús. Y esa cruz, unirla al Gólgota, como Simón Cireneo puso el hombro, también nosotros. Otra pequeña cruz, vamos a acordarnos de pequeñas cruces. Otra pequeña cruz, la azúcar. ¿A quién no le gusta el azúcar? Bueno, pues no ponerle azúcar a tu café o ponerle menos. En lugar de 2 cucharadas, pues nada más 1 cucharada. De paso, mejoras la línea.
es una pequeña mortificación. ¿Y qué otra más mortificación que es como la tarea, cualquier cosa relacionada a la escuela? Tenemos que darnos cuenta de cómo pequeñas cosas como es la tarea, obviamente nos van a ir a ser, por ejemplo, más responsables, o no tomar azúcar nos va a prevenir de enfermedades. Todo esto siempre nos lleva a un bien mayor que a final de cuentas nos va a hacer como mucho, más sanos, más responsables, más fuertes. Esa cruz de la tarea me encantó porque es el cumplimiento fiel de los pequeños deberes ordinarios de todos los días, el cumplimiento de las cosas. Si eres estudiante, pues hacer la tarea, estudiar. Si eres deportista, pues meter muchos goles. Si eres obrero, trabajar, desquitar lo que te pagan, porque hay obreros que flojean cuando no los ve el patrón. Entonces, que no tenga que corretearte. El cumplimiento fiel de los deberes ordinarios del cristiano es una magnífica cruz de todos los días. Sí, repito, nadie es probado por encima de sus fuerzas, y la cruz hay que llevarlo en el cuerpo, con la lucha ascética, y en el alma, con la lucha mística, o sea, llevar en el corazón el amor de Dios para que no sintamos pesado el llevar la cruz, y Dios da cruces grandes a los que ama mucho. Así que si tenemos una cruz grande ofrecida a Dios, es el amor de Cristo reflejado para convencernos de que solamente así podemos llegar al cielo, con esa cruz. La gente cree que la ascética y la mística es cosa de monjas. Ascética es la lucha del cuerpo y la mística sería la lucha del alma. Entonces hay que mortificar al cuerpo, hay que hacer muchas mortificaciones del cuerpo para ir sometiendo poco a poco al espíritu. Santa Teresa dijo, el que le da una cruz grande es porque Dios la ama muchísimo, o sea, y pudo con eso Santa Teresa. ¿Que no podemos ser santos en la vida laical de todos los días amando a Dios? Creo que sí. Vamos a luchar. Lo invitamos en este programa a hacer una lista de cruces, una lista de mortificaciones pequeñas, ninguna grandota. Prohibido hacer mandas terribles, no, cositas pequeñitas. Entonces vamos a sugerirle que haga una lista de mortificaciones para que vivamos con la cruz a cuestas continuamente. San José María decía: el día que te levantas de la mesa sin haber hecho una pequeña mortificación, has comido como un pagano. Entonces vamos a hacer la tarea y vamos a mortificarnos con el agua, la sal, el azúcar y esas cosas. Así es. Y una cosa, que la cruz es el instrumento de nuestra redención. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado, no nos hubiera abierto el derecho de ir al cielo. O sea, la cruz vale para subir al cielo. Sí, tan solo al recordar que no es un obstáculo más, solo es una oportunidad que se presenta para ser mejores, para crecer más como personas y para siempre estarnos preparando para cosas mayores que nos van a venir en la vida. Hombre, si un muchacho atleta de los Olímpicos, si un jugador de la selección nacional de fútbol es capaz de grandes mortificaciones, no se desvelan, no fuman, no toman, hacen el ejercicio, se levantan a las 5 de la mañana para ir al gimnasio. Si Lian se pasa horas y horas vocalizando do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿verdad? Entonces no se logra nada sin cruz, no se logra nada sin... Y cruz constante. Y con constancia y con alegría. Entonces con alegría y con el rostro sonriente, Lian va a cerrar este programa con su hermosa voz. Muchas gracias y no se olviden de tomar su cruz todos los días. Muchas gracias. In the morning of lovers sleeping time, how rolling by like thunder night, I'd high look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make.
when I'm with you. Even though there may be times it seems I'm far away, I'll never wonder where I am, 'cause and always by your side, 'cause I'm your lady and you are my man. Whenever you reach for me, I know that do all that I can. When I need for something, somewhere I've never been. Sometimes I get pregnant, better ready to learn, but the power of love, the song your heart reading may be clear, so the end